en los 90 había como una situación política súper extrema, ¿no? Estábamos en pleno conflicto armado interno y, digamos, la respuesta de muchos adolescentes, como era mi caso, fue como como un proceso como de ensimismamiento, ¿no? Una mirada como muy autorreferencial, un poder saber, o sea, como que digamos que no estamos en un momento muy distinto ahora, pero en ese momento era como que todo era incierto, ¿no? Podía explotar un coche bomba cerca donde estabas y morir, ¿no? No sabías qué día ibas a tener luz, qué día no. Había noticias de las desapariciones forzadas y digamos, las primeras señales de un genocidio, ¿no? En muchas regiones del Perú. Entonces, era como, bueno, ¿de qué me puedo agarrar, no? Y lo primero que era ya, de uno mismo, de tu propio cuerpo, ¿no? Además, en mi caso, yo venía como de una familia militante de izquierda y entonces era una izquierda de los 70, una izquierda muy ligada a, además en el caso de mi familia, a la teología de la liberación. Entonces era como que, que todo lo que tenía que ver con la sexualidad, con el placer, con el goce, no estaba en la agenda, ¿no? Era una agenda muy ligada, obviamente, a erradicar la pobreza digamos, y generar un cambio social, ¿no? Hacia una democracia real, ¿no? No solamente en las elecciones. Entonces, era difícil y a la vez era, aunque pudiera ser en mi caso una chica blanca, heterosexual, de clase media, ¿no? Aún así resultaba transgresor, ¿no? Empezar a explorar la sexualidad, el cuerpo, ¿no? Yo no lo veía en mi generación, digamos, poco a poco fueron apareciendo cosas, pero lo que sí había en los 90s, 80s, 90s, fue una poesía muy poderosa sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, el libro fundacional es Noches de Adrenalina de Carmen Ollé, ¿no? Y bueno, tienes Mariposa Negra de Rocío Silva Santiesteban, tienes, o sea, empieza a trabajar Victoria Guerrero, empieza a trabajar un montón de gente, eh, digamos, Rosela Di Paolo, digamos, una madre de todas ellas fue Blanca Varela, ¿no? Pero cuando leo el libro de Montserrat Álvarez, Zona Dark, ¿no? Es como que, entonces, claro, no había ni en la escuela donde estudiaba, ni en mis contemporáneas, como una mirada o un conocimiento sobre todo lo que ya se había hecho sobre el cuerpo y los movimientos feministas y todo esto. Esa información, no había internet para empezar, ¿no? O sea, no llegaba a nosotras. Tampoco yo tenía una familia que viajara y que trajera muchos libros o revistas de fuera, ¿no? Entonces era como que era como la nebulosa, ¿no? Entonces la poesía fue lo que a mí, digamos, de hecho varios de mis cuadros, autorretratos, de cuando estaba acabando la universidad y los primeros años que salí, tienen nombres de poemas de cualquiera de las, ¿no? De toda esa generación, ¿no? Sí, los 90 y la poesía de ellas fueron un momento para mí de ir mostrando, creo que bastante inconscientemente, un malestar, ¿no? Así como el malestar de la cultura, creo que había un malestar eh, que tenía que ver con esa represión, pero también con esas limitaciones y esa violencia, ¿no? Que se normalizaba y que convivías con ella, pero que de pronto cuando pensabas un poquito decías, wow, ¿no? O cuando venía alguien de fuera y te decía, no, no, eso no es así en todas partes, era como, entonces algo se iba destrabando ahí, ¿no? Cuando yo era bastante chica cuando es el golpe de estado de Fujimori, el 92, ¿no? Pero
ya venía de este sector que sí se sabía todo lo que estaba pasando en términos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero la impotencia era como similar a la de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Y en ese momento no podías ni salir a marchar, no podías hacer nada, ¿no? Entonces, encontrar formas y en ese devenir, digamos, de trabajar ya más con ONGs, ¿no? Encontrar formas de visibilizar las violaciones de derechos humanos, la corrupción, digamos, el usufructo de la agenda feminista para validar, ¿no? La dictadura. Todo esto, digamos, es posible trabajarlo a través de las ONGs, ¿no? Ahí empezamos a hacer varias campañas, incluso a pro de, hicimos un Fujimori se busca, ¿no? Cuando estaba en Japón, en fin, pero personalmente, digamos, era como que te ibas acostumbrando, o sea, como que era vivir, digamos, los años de la violencia política, vivir la dictadura, vivir las crisis económicas, era como ya tu modo operandi, no sé, o sea, hay una parte de uno que tiene que acostumbrarse, ¿no? Pero sí, sí creo que de alguna manera para Perra Habla ese contexto sí generó, o sea, sí fue como muy atemorizante, digamos, o sí me generó mucha angustia cuando se hace la denuncia penal, ¿no?